El aire del taller olía a madera vieja y a soledad. Afuera, el viento helado de la tarde golpeaba las ventanas, pero Mateo, con sus 7 años y sus manos pequeñas, solo sentía el peso reconfortante de la gubia de su abuelo. No la había robado, la había tomado prestada con la reverencia de un acólito ante un objeto sagrado. Sobre un trozo de pino intentaba liberar la forma de un pájaro, una réplica diminuta del que veía cada mañana en el alféizar. Cada viruta que caía al suelo era un susurro, un intento de hablar el único lenguaje que su abuelo Raúl parecía entender, el de la creación con las manos. En su mente infantil, no estaba estropeando una herramienta preciada, sino tratando de construir un puente, de demostrar que él también podía ser fuerte, útil, que él también merecía un lugar en ese mundo silencioso y áspero. La sombra de Raúl cayó sobre él antes de que escuchara sus pasos. Fue como si el sol se hubiera apagado de repente. La mano grande y callosa arrancó la herramienta de su agarre con una violencia que le heló los huesos. El pajarito de madera cayó al suelo, un sueño roto en el polvo. Los ojos de su abuelo no eran los de un hombre, sino los de una tormenta contenida por décadas de dolor y amargura. No hubo preguntas, no hubo advertencias, solo un gruñido sordo. Un temblor de furia que subía desde el fondo de su pecho y que Mateo ya conocía demasiado bien. Vio en ese rostro el reflejo de su propio padre, el hijo músico que Raúl nunca perdonó por ser débil. Y ahora, esa misma sentencia recaía sobre él. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por ser quien eres? El agarre en su brazo era como un cepo de hierro. Mateo no lloró. El miedo era tan grande que le había secado las lágrimas. Fue arrastrado a través del taller, sus pies apenas tocando el suelo. Pasaron junto a su abuela Marta, una estatua de sal en la cocina, con los ojos fijos en el fregadero, cómplice en su silencio. Su quietud era un grito más ensordecedor que la furia de Raúl. La puerta principal se abrió, y el frío lo abofeteó como un enemigo real. Entonces, las palabras cayeron sobre él, más pesadas que cualquier golpe. Un niño que no sirve para nada, no tiene lugar en esta casa. Lo empujó hacia afuera, sin abrigo, sin nada. El niño que había perdido a sus padres ahora era arrojado como basura por la única familia que le quedaba. La puerta se cerró con un estruendo que pareció quebrar algo dentro de su pecho. El sonido retumbó en la calle vacía y luego nada, solo el silbido del viento. Mateo se quedó inmóvil en el porche, mirando la madera sólida que lo separaba de todo lo que conocía. Las luces de la calle comenzaron a encenderse, creando largas sombras que se retorcían como monstruos. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el vacío. Las manos que momentos antes intentaban crear algo hermoso, ahora estaban vacías, inútiles, tal como su abuelo había decretado. ¿Cómo le explicas a un corazón de 7 años que el amor tiene condiciones, que se debe ganar? ¿Cómo sobrevive un niño cuando le dicen que no vale nada? Unos minutos después, la luz del salón se apagó. La oscuridad detrás de la ventana fue la respuesta final. Estaba completa y verdaderamente solo. Apretó el puño y sintió el tacto áspero de la madera en su palma. De alguna manera, el pajarito inacabado había terminado en su bolsillo. Era todo lo que tenía. Un pedazo de madera que representaba un sueño de pertenencia, ahora convertido en el símbolo de su abandono. El frío ya no estaba solo afuera, se había metido dentro de él, instalándose en el lugar donde debería haber un hogar. Se abrazó a sí mismo, un pequeño punto de miseria bajo un cielo indiferente. Él solo quería ser amado. ¿Era eso pedir demasiado? Al otro lado de la puerta, el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Raúl no regresó al taller. Se sentó en su viejo sillón de cuero, el mismo desde el que había juzgado a su propio hijo durante años. En su mente, no había echado a un niño, sino a un fantasma. Vio las manos de Mateo, pequeñas y torpes, sosteniendo su herramienta, y en ellas vio las manos de su hijo Daniel, el músico, el que había cambiado la madera por las cuerdas de una guitarra. Para Raúl, un hombre cuyas manos callosas eran el mapa de su vida, la sensibilidad era una enfermedad, una debilidad que había destruido a su hijo y que ahora amenazaba con infectar a su nieto. Expulsar a Mateo
fue un acto desesperado por arrancar una mala hierba que, en su opinión, ya le había costado una cosecha. La historia de Raúl estaba tallada en carencias. Creció en una época donde el pan no aparecía por arte de magia, sino por el sudor que caía sobre la tierra o el aserrín. El trabajo no era una elección, era la única oración que conocía. Su hijo, Daniel, nunca entendió ese lenguaje. Hablaba de notas, de armonías, de sentimientos, un dialecto que a Raúl le sonaba a inutilidad. Cada vez que su hijo tocaba la guitarra, Raúl escuchaba un insulto, una negación de todo su sacrificio. Intentó enseñarle el oficio, mostrarle el honor en crear algo tangible, algo que pudiera proteger del frío o dar sombra. Pero Daniel solo quería crear canciones que se llevaba el viento. ¿Cómo un padre puede aceptar que el mundo por el que luchó no es el que su hijo quiere habitar? La muerte de Daniel, en aquel accidente de carretera, no trajo paz, sino que selló el conflicto en un silencio eterno. Raúl nunca lloró. El luto se convirtió en una armadura de amargura. Cuando Mateo llegó a su casa, huérfano y asustado, no era un nieto al que amar, sino la encarnación de todo lo que despreciaba de su hijo, su fragilidad, sus ojos soñadores, su inclinación por el arte. Cada dibujo que el niño hacía era una burla a su legado de madera y esfuerzo. Cuidarlo era como mantener viva la herida, regar la planta de su propio fracaso como padre. Esa noche, al echarlo, no estaba castigando al niño. Estaba intentando, de una vez por todas, matar el recuerdo de su hijo. Pero ¿se puede matar un fantasma que vive dentro de uno mismo? Mientras tanto, Marta, la abuela, era una sombra en su propia casa. Vio a su marido arrastrar al niño, y su cuerpo se congeló. Su silencio no era maldad, sino el resultado de décadas de miedo. Había aprendido que el amor de Raúl era como una bestia salvaje. Para sobrevivir a su lado, no debías hacer movimientos bruscos. Su inacción esa noche fue el precio de su paz, una paz falsa construida sobre la sumisión. Desde la ventana de la cocina, vio la pequeña figura de Mateo temblando en el porche, y por un instante quiso correr, abrir la puerta y envolverlo en sus brazos. Pero la imagen de Raúl, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos, fue más fuerte que su instinto, y así eligió la seguridad de su jaula. ¿Qué harías tú cuando el miedo te grita más fuerte que el amor? Esa noche, la casa se sintió inmensa y vacía. El plato de Mateo permaneció en la mesa, una acusación silenciosa que Marta no tuvo el valor de retirar. Raúl no encendió la televisión. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el crujir de la casa, un sonido que antes era familiar y ahora sonaba a hueco, a podrido. Habían extirpado la parte débil de la familia, pero en el proceso habían dejado un vacío que ninguna fuerza podría llenar. El abandono no les trajo alivio, sino que instaló un frío más profundo que el del invierno que azotaba afuera. Se habían deshecho del niño, pero se habían quedado con la culpa, un huésped que no se iría jamás. ¿Es que el orgullo de un hombre vale más que el calor de un hogar? El acto de crueldad comenzó a carcomerlos desde adentro, lenta e inexorablemente. Las manos de Raúl, antes firmes como el roble, comenzaron a mostrar un temblor casi imperceptible. Marta empezó a hablar sola, susurrando disculpas al aire mientras lavaba los platos. Creían haber cerrado una puerta a un pasado doloroso, pero en realidad habían abierto una hacia un futuro de arrepentimiento. El pajarito de madera, que Mateo había dejado caer en el taller, quedó allí a medio tallar, un monumento a su fracaso. Intentaron podar la rama que consideraban frágil, sin darse cuenta de que, al hacerlo, habían herido de muerte al árbol familiar. Ese abandono no solo destruyó al niño, también fue el principio del fin para ellos. La primera noche fue una lección sobre el frío, no el frío que se quita con un suéter, sino uno que se mete en los huesos y se anida en el alma. Mateo encontró un callejón estrecho, un corte oscuro entre dos edificios que olía a basura húmeda y a olvido. Se acurrucó detrás de un contenedor, haciendo de su cuerpo una bola pequeña e insignificante. Cada sirena que rasgaba la noche era una garra que le arañaba el pecho. Cada par de pasos que resonaban cerca era el eco de su abuelo viniendo a terminar el trabajo. El viento soplaba entre los ladrillos como un lamento, y él le respondía con un temblor silencioso.
En su bolsillo, su mano se aferraba al pajarito de madera. Sus bordes sin pulir eran la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido y aterrador. El hambre llegó al segundo día, no como una ausencia, sino como una presencia física y cruel. Era una bestia con garras que se retorcía en su estómago, recordándole su vacío a cada instante. Observaba a la gente pasar comiendo, el vapor saliendo de un vaso de café, el crujido de una bolsa de papel con pan adentro. Eran escenas de un planeta diferente, un universo al que ya no pertenecía. Su mundo se había reducido a los contenedores de basura, a la esperanza de encontrar una manzana mordida o una corteza de pan que no estuviera demasiado sucia. Cada bocado fallido era una confirmación de las palabras de su abuelo. Un niño que no sirve para nada, ni siquiera sirve para encontrar comida. ¿Cómo se sobrevive cuando tu propio cuerpo se convierte en tu enemigo? La soledad era un océano. Durante el día, era un fantasma que se movía entre multitudes que no lo veían. Nadie se fijaba en el niño de rostro sucio y ojos demasiado grandes. Por la noche, la soledad se volvía un monstruo. Se sentaba en la acera, mirando las ventanas iluminadas de las casas. Veía siluetas de familias cenando, padres leyendo cuentos, madres arropando a sus hijos. Cada una de esas luces era una puñalada en su corazón. Él era la oscuridad de afuera, el reflejo de todo lo que había perdido. El silencio no era paz, era la prueba de su inexistencia. Se preguntaba si al gritar alguien lo oiría, o si su voz se ahogaría como todo lo demás. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible que dudas si realmente estás ahí? El miedo redefinió su existencia. Aprendió el mapa de la ciudad no por sus calles, sino por sus escondites. Sabía qué portales ofrecían un techo más profundo y qué sombras eran las más densas para desaparecer. El sonido de un motor de coche que se detenía cerca lo hacía contener la respiración. Un hombre caminando demasiado lento detrás de él hacía que su corazón se disparara como un pájaro atrapado. Vivía en un estado de alerta constante, sus pequeños hombros tensos, listo para correr en cualquier momento. El mundo ya no era un lugar de parques y juegos, sino un laberinto lleno de depredadores. La infancia se había evaporado, reemplazada por el instinto animal de la supervivencia. ¿Puedes imaginar lo que es que tu único hogar sea el miedo? En los momentos de quietud, la memoria era su peor torturador. La cara de su abuelo, contraída por la ira, aparecía en sus sueños. Escuchaba el portazo una y otra vez, un trueno que partía su mundo en dos. Pero lo que más dolía era el recuerdo de su abuela Marta, su espalda inmóvil en la cocina. Su silencio era un grito de complicidad, una traición más profunda que la furia de Raúl. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no lo detuvo? Empezó a creer que ellos tenían razón. Quizás había algo roto dentro de él, algo que lo hacía indigno de ser amado, algo que merecía ser desechado. La culpa, esa semilla venenosa, comenzó a echar raíces en su pequeño corazón. Una noche, el cielo se rompió. Una lluvia helada y persistente comenzó a caer, convirtiendo las calles en ríos oscuros y brillantes. El callejón de Mateo se inundó y su refugio de cartón se deshizo como papel mojado. Temblando, con la ropa pegada a la piel como una segunda piel de hielo, encontró amparo bajo el toldo de una tienda cerrada. Se acurrucó contra la pared fría, sintiendo cómo el calor de su cuerpo era robado por el concreto. El castañeteo de sus dientes era el único sonido que podía producir. Cerró los ojos e intentó imaginar el calor de una manta, el sabor de una sopa caliente, el abrazo de una madre, pero solo sentía el frío cortante. ¿Tú habrías conseguido dormir en esa cama helada? Los días se fundieron en una mancha gris de miseria. Su rutina era un círculo vicioso de hambre, frío y miedo. Aprendió a leer las expresiones de la gente. La compasión era rara, el desprecio era común, pero la indiferencia era la norma. Se convirtió en un experto en pasar desapercibido, en moverse por los bordes de la sociedad. Su ropa se rasgó, su pelo se enmarañó y su rostro adquirió una delgadez que afilaba sus facciones, haciéndolo parecer mayor y más pequeño al mismo tiempo. Ya no era Mateo. El niño al que le gustaba dibujar era solo una sombra, una de las muchas que la ciudad prefiere ignorar. Si te cruzaras con él en la calle,
¿Te detendrías o seguirías caminando? La esperanza es lo primero que muere de hambre. Al principio, cada mañana se despertaba con la idea absurda de que sus abuelos vendrían a buscarlo, que todo había sido un error terrible. Pero a medida que pasaban las semanas, esa idea se desvaneció, dejando un vacío amargo. Dejó de esperar. Dejó de mirar los coches que pasaban. La chispa en sus ojos se extinguió, reemplazada por una opacidad resignada. A los 7 años, aprendió la lección más dura de todas. A veces, el amor no es suficiente, y a veces, simplemente, no existe. El mundo era exactamente como su abuelo lo describía, un lugar duro donde solo los fuertes sobreviven, y él era débil. El pajarito de madera se convirtió en su única ancla. Lo sacaba del bolsillo en la oscuridad, pasando sus dedos por sus contornos imperfectos. Era un recordatorio tangible de quién era antes del portazo, un niño que quería crear algo hermoso con sus manos. Era la prueba de que, por un breve momento, había tenido un sueño. Aferrarse a ese trozo de pino era aferrarse al último vestigio de sí mismo. Era su secreto, su tesoro, su herida. En ese objeto inacabado estaba contenida toda su historia, la aspiración, el rechazo y la supervivencia. Representaba la fragilidad que su abuelo odiaba, pero también una resistencia silenciosa que se negaba a desaparecer por completo. Un día, la desesperación lo llevó a un parque infantil. Se quedó en el borde, observando a otros niños reír en los columpios, sus gritos de alegría como un idioma extranjero. Vio a una madre abrazar a su hijo después de una pequeña caída. Ese simple gesto de consuelo le provocó un dolor físico en el pecho, tan agudo que tuvo que apartar la mirada. Quería correr y gritarles que él también existía, que él también necesitaba un abrazo, pero se quedó paralizado. Una de las madres lo vio, frunció el ceño y llamó a su hijo para que se alejara de él, el niño sucio. Esa mirada lo marcó más que cualquier golpe. ¿Cómo le explicas a un niño que es juzgado no por lo que hace, sino por lo que parece? Llegó un punto en que su cuerpo empezó a rendirse. Una fiebre lo consumía, haciéndolo temblar incluso bajo el sol del mediodía. Se refugió de nuevo en su callejón, acurrucado y débil, el mundo girando a su alrededor en un borrón febril. Apenas tenía fuerzas para moverse. Cerró los ojos y un recuerdo vago de su madre, su sonrisa cálida, flotó en su mente. Era un calor lejano, casi olvidado. Pensó que tal vez así era como terminaba todo, desapareciendo en silencio en un rincón olvidado de la ciudad. Su respiración se hizo superficial. Estaba solo, enfermo y al borde del abismo, sin que nadie en el mundo supiera o le importara. Si hubieras visto aquella escena, ese pequeño cuerpo temblando en el suelo, ¿qué habrías hecho? Fue una sombra la que lo encontró, una silueta recortada contra la luz gris del amanecer. Elvira no hizo ruido. Vio el pequeño bulto tembloroso y su corazón, acostumbrado a las historias trágicas de los libros, reconoció una que se estaba escribiendo con tinta de sufrimiento real. No vio a un niño sucio, sino el final de una frase que alguien había dejado sin terminar. Se arrodilló y el olor a papel viejo y a lavanda que emanaba de su abrigo fue la primera cosa cálida que Mateo sintió en semanas. No hubo preguntas estridentes ni gestos bruscos, solo una mano, arrugada como una hoja seca, que tocó su frente ardiente con una delicadeza que él había olvidado que existía. En ese toque no había lástima, sino reconocimiento. Era el gesto de alguien que sabe que las almas más pequeñas son las que cargan los pesos más grandes. La librería de Elvira no era un hogar, era un universo, un laberinto de estantes que se elevaban hasta el techo, repletos de mundos encuadernados que olían a tiempo y a polvo. Lo instaló en un pequeño cuarto en el ático, bajo una ventana redonda que parecía un ojo que miraba al cielo. La cama era un colchón viejo en el suelo, pero la manta era gruesa y olía a limpio. Mateo, al principio, se movía como un animal asustado en un territorio nuevo, esperando el golpe o el grito que lo expulsaría de nuevo al frío. Pero aquí, el único sonido era el susurro de las páginas al pasar y el suave murmullo de Elvira atendiendo a sus pocos clientes. Por primera vez, el silencio no era un vacío, sino un refugio. Estaba rodeado, no de gente, sino de historias.
¿Puede un lugar curar una herida? Elvira entendía el lenguaje del dolor. No lo forzó a hablar. No le pidió su historia. Le dio sopa caliente, que él bebió con manos temblorosas, y le dio espacio. Un día lo encontró dibujando en el margen de un periódico viejo con un trozo de carbón. Sus trazos eran oscuros, figuras solitarias bajo cielos enormes y vacíos. Elvira lo observó en silencio y, sin decir una palabra, regresó con un cuaderno de hojas blancas y un juego de lápices de grafito. No fue un regalo, fue una validación. Fue decirle, tu voz, aunque sea silenciosa, importa. Tu oscuridad merece ser vista. Para un niño al que le habían dicho que no servía para nada, ese cuaderno era la prueba de que, quizás, su abuelo se había equivocado. Los libros se convirtieron en sus maestros y sus dibujos en su confesionario. Aprendió a leer, devorando historias de héroes y monstruos, de mundos perdidos y encontrados. Cada página le enseñaba que el sufrimiento no era el final, sino a menudo el comienzo de un viaje. Su arte comenzó a cambiar. Ya no eran solo garabatos de miedo. Se convirtieron en narrativas complejas. Dibujaba la puerta cerrada de sus abuelos, el callejón oscuro, la cara indiferente de la gente. Era su manera de sacar el veneno, de darle forma a un dolor que no tenía palabras. Elvira nunca criticó sus dibujos sombríos. Los miraba con atención, como quien descifra un mapa antiguo, y a veces simplemente asentía. Ese respeto silencioso fue el andamio sobre el que Mateo comenzó a reconstruir su valor. Pero la confianza es una planta de raíces frágiles. Mateo seguía despertándose por las noches, con el eco del portazo retumbando en sus oídos. Durante semanas, guardó trozos de pan bajo su colchón, un seguro contra el abandono que su cuerpo aún esperaba. Observaba a Elvira con una desconfianza aprendida, buscando cualquier señal de irritación, cualquier indicio de que su paciencia se estaba agotando. Cada acto de bondad de ella era sometido a un escrutinio silencioso. ¿Era real? ¿Duraría? El miedo a ser desechado de nuevo era una jaula invisible que lo mantenía a distancia, incapaz de aceptar por completo el calor que se le ofrecía. ¿Cómo se aprende a creer en el sol después de haber vivido tanto tiempo en la sombra? La grieta en su armadura apareció una tarde lluviosa. Mateo estaba en el suelo del ático, dibujando de memoria el pajarito de madera, la figura que había intentado tallar el día que fue expulsado. Estaba tan concentrado que no sintió a Elvira detrás de él. Ella no dijo nada, simplemente colocó una mano sobre su hombro, un gesto simple, sin peso, pero que lo ancló a la realidad de una manera que nada lo había hecho antes. No era una mano que juzgaba ni una mano que exigía, era una mano que decía, estoy aquí. Mateo no se movió, pero por primera vez en mucho tiempo, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. A veces, todo lo que un niño necesita es alguien que diga, yo creo en ti. La llegada a la escuela pública fue como ser arrojado a un mar helado. Elvira lo había matriculado con la esperanza de que encontrara un ancla en la normalidad, pero para Mateo fue un nuevo tipo de exilio. Ya no era el niño invisible de la calle, sino el niño de la librería, un espécimen raro y silencioso que no encajaba. Los otros niños hablaban de sus familias, de sus habitaciones llenas de juguetes, de sus vacaciones. El mundo de Mateo era un ático polvoriento y un silencio que los demás confundían con estupidez. Sus ropas de segunda mano y su mirada retraída eran un uniforme que lo señalaba. El aula, con sus luces brillantes y sus decenas de ojos, se convirtió en una arena donde cada día se sentía juzgado y condenado por ser diferente. La crueldad llegó sin previo aviso, en la esquina más alejada del patio de recreo. Un grupo de niños mayores lo acorraló, atraídos por la presa fácil. Uno de ellos le arrebató su cuaderno de dibujo, su único escudo. Las páginas se abrieron, exponiendo sus sombras y sus figuras solitarias. ¡Qué dibujos tan raros!, se burló el líder, mientras los demás reían. Parecen de un fantasma. Arrancaron una de las hojas, de una que mostraba un niño pequeño mirando una puerta cerrada. La arrugaron hasta hacerla una bola y se la lanzaron a la cara. Mateo no se movió. El mismo frío que sintió en el porche de sus abuelos lo paralizó. No era el papel roto lo que dolía.
Era la confirmación de que su mundo interior, su único refugio, era motivo de burla. ¿Alguna vez las palabras de alguien te han roto por dentro? Ese día, algo se quebró. La frágil confianza que Elvira había cultivado con tanta paciencia se hizo añicos. Mateo dejó de dibujar. Los lápices, antes una extensión de su alma, ahora se sentían como objetos extraños y pesados. La voz de su abuelo, que se había atenuado hasta convertirse en un susurro, volvió a rugir en su cabeza. «No sirves para nada». Empezó a creerlo. Quizás sus dibujos eran extraños. Quizás él estaba roto. Veía a Elvira, tan cansada al final del día, y una culpa inmensa lo ahogaba. Se sentía como un parásito, una carga que ella había recogido por lástima. El amor y la seguridad que ella le ofrecía de repente se sentían como un préstamo que él nunca podría pagar. La esperanza se convirtió en vergüenza. Su silencio se hizo más profundo, casi absoluto. Se convirtió en una sombra que se deslizaba por la librería, evitando la mirada bondadosa de Elvira. Ya no leía. Las historias de otros mundos solo le recordaban lo atrapado que estaba en el suyo. Se escondía en el ático, pero ya no para crear. Se sentaba en la oscuridad, aferrándose al pajarito de madera inacabado, el símbolo de su fracaso original. La supervivencia en la calle, con su lógica brutal y simple, casi parecía preferible a este nuevo dolor. Allá afuera, el enemigo era el hambre y el frío. Aquí, el enemigo era él mismo. ¿Cómo luchas contra un fantasma que vive dentro de ti y te dice que te rindas? Elvira sintió el retroceso. Vio la luz extinguirse en sus ojos. Una noche, subió al ático y lo encontró hecho un ovillo en un rincón, mirando a la nada. En lugar de ofrecerle consuelo, le presentó un desafío. Colocó una pequeña caja de madera cerrada con un candado antiguo a su lado. Su voz fue suave, pero firme. Aquí dentro está la historia de alguien que también se sintió perdido. La llave está en algún lugar de esta librería. Encontrar la forma de abrirla o dejarla cerrada para siempre es tu decisión. No hubo más palabras. Lo dejó solo con el misterio, una invitación silenciosa a no rendirse, a buscar una respuesta en lugar de aceptar la derrota. Era un acto de fe en un niño que había perdido la fe en sí mismo. Durante 2 días, la caja permaneció intacta, una acusación silenciosa en el suelo del ático. Mateo se sentía hundido en una arena movediza de apatía, pero una noche, una pesadilla lo sacudió. Estaba de nuevo en el porche, el viento helado cortándole la piel, pero esta vez, cuando la puerta se cerró, escuchó la voz de su madre llamándolo desde adentro. Era un grito ahogado, desesperado, inalcanzable. Se despertó con el corazón martillándole el pecho, el eco de esa voz resonando en sus oídos. El dolor era tan agudo que pensó en huir, en desaparecer para siempre. Tú ya has pensado en rendirte también, pero en medio de esa desesperación algo se encendió. La memoria de ese amor perdido se negó a ser extinguida por completo. El recuerdo de la voz de su madre fue la chispa. Miró la caja de madera. La idea de que alguien más, quizás Elvira, había sentido esa misma desolación, lo impulsó a moverse. Se levantó y comenzó a buscar. La librería, su refugio, se convirtió en un laberinto de secretos. Pasó sus dedos por los lomos de miles de libros. Revisó cajones olvidados. Miró detrás de pilas de manuscritos polvorientos. La búsqueda se convirtió en un ritual, un acto de movimiento contra la parálisis que lo había consumido. No estaba buscando solo una llave de metal, estaba buscando una razón para seguir adelante, una prueba de que era posible sobrevivir al naufragio. Cada libro que tocaba era un paso que lo alejaba del abismo. La encontró dentro de un ejemplar gastado de El Principito, escondida entre las páginas que hablaban de lo esencial que es invisible a los ojos. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro no había una carta, sino una vieja fotografía. Mostraba a una Elvira mucho más joven, de pie frente a la librería, con un cartel de «Se vende» en la ventana y el rostro bañado en lágrimas. A su lado había un pequeño gorrión de madera, tallado con una destreza y un detalle increíbles. Lo entendió todo en un instante. Elvira también había estado al borde del abismo. Había enfrentado la pérdida y la desesperación, pero había elegido quedarse, luchar
y transformar su dolor en algo hermoso. Mateo regresó al ático, pero ya no era un prisionero de la oscuridad. Recogió su cuaderno y sus lápices. El temblor de su mano no era de miedo, sino de determinación. Abrió una página en blanco y, por primera vez en semanas, dibujó. No dibujó la puerta cerrada ni las sombras del callejón. Dibujó la llave, el gorrión de madera y el rostro de Elvira en la fotografía, capturando no su tristeza, sino la fuerza que había en sus ojos llorosos. El arte ya no era un escape, sino un puente. Había caído, pero la historia de otra persona le había enseñado a levantarse. Se dio cuenta de que no estaba definido por la puerta que se cerró, sino por las llaves que decidiera buscar para abrir nuevas. 11 años después, la galería de arte no olía a madera vieja ni a soledad. Olía a pintura fresca, a vino y al murmullo respetuoso de la admiración. En el centro de todo, Mateo, con 18 años, ya no era un niño tembloroso, sino un joven de mirada serena y postura firme. Vestía de negro, un contraste deliberado contra las paredes blancas que sostenían los fragmentos de su memoria. La exposición, titulada Memorias del Silencio, era su respuesta al portazo que le rompió la vida. No había rastro de víctima en sus ojos. En su lugar había una calma profunda, la de alguien que ha caminado por el infierno y ha regresado no con cenizas, sino con un mapa detallado del lugar, un mapa que ahora todos podían ver y entender. Dos figuras encorvadas se detuvieron en la entrada, fuera de lugar entre la multitud moderna. Raúl, apoyado en un bastón, era una versión marchita del hombre que una vez pareció un gigante. Sus manos, antes herramientas de poder, ahora temblaban con la fragilidad de la vejez. A su lado, Marta era un espectro de culpa, con los ojos hundidos y la boca apretada en una línea de arrepentimiento perpetuo. Fue ella quien lo había arrastrado hasta allí, empujada por un artículo en el periódico local que hablaba de un joven artista y su viaje a través de la resiliencia infantil. El apellido les sonó como una campana fúnebre. Vinieron buscando una confirmación, o quizás, sin saberlo, buscando su sentencia. El primer lienzo los golpeó como una ráfaga de viento helado. Era un par de zapatos de niño, gastados y pequeños, abandonados en el umbral de una puerta que se perdía en la oscuridad. Más allá, otro cuadro mostraba la silueta de un cuerpo diminuto acurrucado detrás de un contenedor de basura, bajo una lluvia que parecía hecha de lágrimas de tinta. No eran simples pinturas, eran escenas arrancadas de la memoria, cada pincelada cargada con el peso del frío y el hambre. Marta se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido. Reconoció los zapatos. Raúl se quedó paralizado, su mente negándose a procesar lo que sus ojos veían. Estaban contemplando por primera vez el eco de su propia crueldad convertida en arte. Luego se encontraron frente a la pieza central, una obra que ocupaba toda una pared. Era un retrato hiperrealista y monumental de unas manos grandes, callosas, agrietadas por el trabajo, cerrando con una fuerza implacable una pesada puerta de madera. Eran las manos de Raúl. El nivel de detalle era tan brutal que podía ver las cicatrices de su oficio, las venas hinchadas por la ira. Eran sus manos, inmortalizadas en el acto exacto de la expulsión. La pintura no lo acusaba, simplemente exponía la verdad con una claridad devastadora. El hombre que medía su valor por la fuerza de sus manos, ahora veía esa misma fuerza representada como un acto de pura destrucción. ¿Alguna vez has visto tu propio reflejo y no has reconocido al monstruo que te mira? Fue entonces cuando lo vieron. Al otro lado de la sala, rodeado por un círculo de personas que escuchaban atentamente, estaba Mateo. No era el fantasma flaco y asustado de sus pesadillas. Era un joven articulado, seguro, explicando su proceso creativo con una voz tranquila que llenaba el espacio. Sus manos, aquellas que Raúl había despreciado por ser demasiado débiles, ahora gesticulaban con elegancia, describiendo cómo había transformado el dolor en belleza. La ironía fue un golpe directo al pecho de Raúl. El niño que no servía para nada había construido un mundo entero a partir de los escombros que él le había dejado. Se había convertido en un creador, no de objetos útiles, sino de algo mucho más poderoso, significado. El mundo de Raúl,
construido sobre cimientos de fuerza bruta y desprecio por la sensibilidad, se derrumbó en ese instante. El trabajo duro, el sudor, el sacrificio, todo su evangelio de vida se convirtió en polvo frente a la evidencia irrefutable de su fracaso, la debilidad de su nieto. Esa inclinación por el arte que tanto había odiado era en realidad una forma de fuerza que él nunca podría comprender. Una fuerza capaz de tomar el peor de los venenos y destilarlo en un antídoto que no solo lo había sanado a él, sino que ahora conmovía a extraños. Se dio cuenta de que mientras él pasaba su vida cerrando puertas, Mateo había aprendido a construir ventanas. Su orgullo se desintegró, dejándolo vacío y expuesto. Marta, por su parte, no vio solo la crueldad de su esposo, vio la suya propia, vio su silencio, su inacción, pintados en los espacios vacíos de cada lienzo, en las sombras que envolvían al niño solitario. Cada obra era un testimonio del grito que ella nunca emitió. Su llanto, contenido por más de una década, finalmente se abrió paso. No fue un sollozo ruidoso, sino un colapso silencioso, las lágrimas trazando surcos en las arrugas de su rostro. Era el llanto de una cobarde que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de su miedo. La vergüenza era tan física que sintió que se ahogaba, que las paredes de la galería se cerraban sobre ella como lo hizo aquella puerta hacía tanto tiempo. De repente, los ojos de Mateo se encontraron con los suyos a través de la multitud. El murmullo de la galería se desvaneció y por un instante eterno solo existieron ellos tres en el espacio. No hubo odio en la mirada de Mateo, ni siquiera ira. Había algo mucho más devastador, una calma distante, un reconocimiento sin emoción. Era la mirada de alguien que ve a dos extraños con los que una vez compartió un pasado doloroso. Toda la exposición era su declaración, su confrontación y su veredicto. No necesitaba decir una palabra. El poder había cambiado de manos de forma definitiva. Él era el narrador ahora, y ellos eran solo personajes secundarios en una historia de la que ya no formaban parte. ¿Usted perdonaría en esa situación? Raúl fue el primero en romper el contacto visual. Se dio la vuelta bruscamente, como si la mirada de su nieto lo quemara. Apoyándose pesadamente en su bastón y en el brazo tembloroso de Marta, comenzó a caminar hacia la salida. No miraron atrás. Salieron de la galería y regresaron al mundo gris que habían construido para sí mismos, dejando atrás un universo de color y significado que nunca podrían habitar. Mateo los vio irse, y por primera vez, sintió que el peso de esa puerta cerrada se levantaba de sus hombros para siempre. No era una victoria feliz, sino una liberación sombría. ¿Reconocieron la verdad demasiado tarde? Él ya no esperaba la respuesta. Se giró y volvió a su arte, al futuro que había pintado para sí mismo. Ella fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo entero. Su historia nos enseña que las cicatrices más profundas pueden convertirse en las obras de arte más hermosas. Si esta jornada te ha conmovido, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas recuerden el increíble poder de la resiliencia. ¿Qué parte de la historia de Mateo te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. La galería quedó en silencio. Las voces se apagaron, los pasos se alejaron, y Mateo se encontró solo, rodeado por los fantasmas de su pasado, ahora colgados en las paredes blancas. Elvira se acercó y, sin decir una palabra, puso una mano en su hombro, el mismo gesto que una vez lo ancló a la vida en un ático polvoriento. Mateo no sintió el éxtasis de la victoria ni el amargo placer de la venganza. Sintió algo más profundo y sereno, una liberación. Caminó hacia el lienzo monumental de las manos de su abuelo. Ya no veía la ira, sino la tragedia de un hombre atrapado en su propia dureza. Había contado su historia. Había gritado su silencio a través de los colores y las formas. El niño que fue arrojado al frío, por fin había encontrado su propio calor, no en el perdón, sino en la paz de haber transformado el veneno en arte. El éxito de Memorias del Silencio no se midió en dinero ni en críticas, sino en propósito. Con los fondos de la exposición, Mateo no compró un estudio lujoso, sino que le devolvió la vida al lugar que se la había devuelto a él. La vieja librería de Elvira renació.
En la parte trasera, donde antes se acumulaban libros olvidados, construyó un taller de arte bañado de luz. Lo llamó el refugio de las historias. Allí, cada tarde, acogía a niños como él, niños con los ojos demasiado viejos, niños que llevaban el peso del mundo en sus hombros pequeños. No les enseñaba a dibujar líneas perfectas, sino a darles voz a sus sombras, a encontrar el color de su tristeza y la forma de su esperanza. Se convirtió en lo que Elvira fue para él, un guardián de historias, un faro que demostraba que el arte podía ser un hogar cuando no quedaba ningún otro. Mientras tanto, en la vieja casa de madera al otro lado de la ciudad, el arrepentimiento se había instalado como un inquilino permanente. Raúl y Marta vivían en un silencio que ya no era de autoridad, sino de vacío. La partida de Mateo de la galería no había sido un final, sino el comienzo de su verdadera condena. Raúl pasaba los días sentado en su sillón, mirando sus manos ahora temblorosas e inútiles, las mismas manos que habían cerrado la puerta, ahora incapaces de sostener una taza de café sin derramarla. Marta deambulaba por la casa, limpiando obsesivamente, tratando de borrar una mancha que no estaba en el suelo, sino en su alma. No perdieron a un nieto artista, perdieron la última oportunidad de redimirse. Su castigo fue vivir el resto de sus días con el eco de un portazo que ellos mismos habían provocado. La familia de Mateo ya no era una herida, sino una elección. Su hogar era el olor a papel viejo y trementina, la luz del atardecer filtrándose por las ventanas de la librería y el calor tranquilo de la presencia de Elvira. Ella, con su cabello ahora completamente blanco, se sentaba en su mecedora mientras los niños del taller pintaban, y su sonrisa era el sol en el universo de Mateo. Juntos, habían construido un santuario no basado en la sangre, sino en el respeto mutuo y la bondad incondicional. Aprendió que un hogar no son 4 paredes, sino el lugar donde tu alma puede descansar sin miedo. La librería, antes un refugio contra el mundo, se había convertido en el centro de su mundo, un lugar donde las historias rotas no solo se leían, sino que se reparaban. Un día, mientras organizaba su nuevo estudio, encontró el pequeño pájaro de madera, aquel trozo de pino inacabado que había sido el catalizador de todo. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo sus bordes ásperos, la memoria de un sueño infantil interrumpido. Durante años lo había guardado como una cicatriz, un recordatorio de su fracaso y su rechazo, pero ahora lo veía de otra manera. Con una lija fina, suavizó delicadamente sus astillas más afiladas, pero dejó su forma imperfecta, su esencia de lucha intacta. No lo terminó. En lugar de eso, lo colocó en una pequeña base de mármol en el centro de su estudio. Ya no era un símbolo de lo que no pudo ser, sino un monumento a lo que se había convertido. Un testimonio de que incluso las alas rotas pueden enseñar a un alma a volar. La historia de Mateo no es sobre olvidar, es sobre reconstruir. No se trata de borrar el pasado, sino de usar sus escombros para levantar un futuro con cimientos más fuertes. Nunca volvió a ver a sus abuelos, no por odio, sino porque su paz ya no dependía de su absolución. Encontró su cierre no en una confrontación final, sino en cada niño al que le entregaba un pincel, en cada historia que ayudaba a sanar. Su vida se convirtió en su obra maestra, una prueba viviente de que el rechazo no define un destino. El niño que una vez fue considerado inútil había aprendido la lección más útil de todas. El verdadero valor de una persona no reside en lo que puede hacer con sus manos, sino en su capacidad para abrir su corazón después de que se lo hayan cerrado a la fuerza.